Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora Anaí. Tras el importante avance que registra Yucatán en la vacunación contra el coronavirus, el gobierno del estado anuncia nuevas disposiciones para continuar con la reapertura gradual y de forma segura de las actividades, por lo que a partir del lunes 20 de septiembre se implementan las siguientes 3 medidas. 1. Se elimina la restricción a la movilidad vehicular nocturna de domingo a miércoles. De jueves a sábado se mantiene la restricción a partir de las 23:30 horas y hasta las 5 horas. 2. Restaurantes, casinos, plazas comerciales y comercios tienen permiso de operar hasta las 24 horas del domingo a miércoles. 3. Las unidades deportivas del estado se abrirán de manera gradual. Las actividades no mencionadas aquí se mantienen funcionando con los mismos horarios y protocolos actuales. Este es el parte médico de este jueves 16 de septiembre. Continúa avanzando la vacunación de la segunda dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años que viven en Mérida. Este proceso se desarrolla en 2 macrocentros, 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el martes 21 de septiembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación adecuados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el 11º Batallón de Infantería de la Sedena en la calle 42 Sur y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 266 pacientes en los hospitales públicos, 58.524 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 66.978. Hoy se detectaron 260 nuevos contagios de coronavirus, 214 en Mérida, 10 en Valladolid, 6 en Canacín, 4 en Progreso y Humán. 3 en Tecash, Tizimín, Sucacap, 2 en Temozón, Ticul y Tixpehual, 2 foráneos, 1 en Concal, Motul, Peto, Sinanché y Tetis. De los 66.978 casos positivos, 550 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 39.724 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 10.606. En la zona oriente, 10.109. En la zona centro, 3.743. En la zona sur, 5.834. En la zona poniente, 9.432. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, 12 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 27 a 94 años. Sus principales enfermedades fueron asma, hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión y obesidad. 7 en Mérida, 2 en Canacín, 2 en Valladolid, 1 en Junucmá, 1 en Peto, 1 en Ticul, 1 en Tizimín y 1 en Sucacap. En total son 5.746 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.442 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 266 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.